¿Qué tal, amigos? Si la semana pasada veíamos en estas partidas magistrales una lección de ataque del segundo campeón mundial de Manuel Asker, hoy vamos a hacer lo propio con el tercero de los hombres que llevaron esa corona del ajedrez, con el cubano José Raúl Capablanca, que da nombre a este canal, uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda el favorito de muchos, y que hoy vamos a ver aquí en una partida jugada años antes de llegar a convertirse en esa leyenda, en ese campeón mundial, pero donde demostraba ya unas dotes increíbles para este juego y donde se deshace con suprema facilidad el campeón americano Frank Marshall, dejándonos por el camino más de una lección que vamos a ver hoy aquí en este círculo de ajedrez Capablanca. Bueno, pues el juego comenzó con la apertura española, favorita de Capablanca en los primeros años de su carrera. Y aquí, después de A6, se plantearía la llamada defensa Morphy. Sin embargo, es la línea más común hoy en día, junto con también la berlinesa, con caballo F6. Sin embargo, en aquella época pues está bastante en boga la defensa Steinitz, con este D6, una línea que hoy en día se considera un poquito pasiva. Y después de enroque de Capablanca tiene lugar este A6 entrando en la variante antigua de la defensa Steinitz, y esto permite a Capablanca ahora aquí, sacrificando la pareja de alfiles, dañar mucho la estructura de peones de las negras. Este tipo de idea también la vemos dentro de la Ruy López o apertura española, en la defensa Morphy, en la famosa variante del cambio, que tan de moda estuvo durante los años 70, gracias a Bobby Fischer, este E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, y ahora aquí después de A6, el cambio inmediato. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el negro puede elegir con qué peón tomar, y de hecho, pues es mucho mejor tomar con este peón de dama. ¿Por qué? Porque en primer lugar esto va a dejar una estructura de peones más coherente aquí en el flanco de dama, únicamente con un par de islas de peones, pero como digo, mucho más coherente, sin un peón aislado como queda aquí separado este peón torre-dama, y además que el alfil ya va a tener juego. Y por si esto fuera poco, se prepara para defender indirectamente este peón, porque después de caballo por peón habría esta jugada dama de 4, recuperando inmediatamente el peón en E4, cambiando damas ya, bueno, igualando totalmente la partida, ¿no? Sin embargo, en esta defensa Steinitz antigua que acabamos de ver aquí en la partida, después de este alfil B5 D6, enroque corto A6. Ahora, el negro no tiene la posibilidad de tomar con el peón de dama y tiene que hacerlo con este peón de caballo. Y la estructura de peones ya es un poquito sospechosa y parece que el blanco pues tiene una buena compensación a cambio de la pareja alfiles. Y de hecho ahora, después de este D4, establece una amenaza posicional realmente fuerte. Esto es muy importante porque normalmente las amenazas de tipo táctico al material, por ejemplo, si nosotros tuviésemos aquí un caballo, pues son muy fáciles de ver incluso para el aficionado que está empezando a jugar. Y aquí pues todo el mundo retiraría el caballo y nadie dejaría que le comiesen este caballo. Sin embargo, el tipo de amenaza que plantea ahora aquí Capablanca es mucho más sutil, y a aquellos que están empezando normalmente les cuesta mucho más darse cuenta que esto es una amenaza tan fuerte como si nos estuviesen comiendo un caballo. Y es que aquí el blanco amenaza, después de peón por peón, no solamente ganar este peón, que bien podría estar defendido, por ejemplo, sino dañar de tal manera la estructura de peones del negro, ahora aquí quedaría con 3 islas de peones, que la partida prácticamente podría considerarse ya perdida. Así que esto es una amenaza muy fuerte aquí de las blancas, y por lo tanto, pues Marshall, que entendía esto muy bien, pues tuvo que tomar aquí para impedir que Capablanca hiciese realidad esa amenaza. Después de caballo por peón, se está amenazando ese peón ahora en C6, ese peón doblado, y Marshall lo defendió con alfil D7. Capablanca continúa con torre 1, una jugada que me parece muy instructiva, no tanto por la dificultad que entrañe, porque evidentemente pues no está haciendo nada más que colocar la torre en la columna que previsiblemente se puede abrir después de una ruptura con E5, sino por el momento en el que lo hace. Y es que si os dais cuenta, aquí demora el desarrollo tanto del alfil como del caballo, en pos de primero colocar la torre en la casilla en la que sabe que va a ir. ¿Y por qué esto es así? Porque, como ya hemos dicho alguna vez, es muy importante desarrollar en primer lugar aquellas piezas de cuya posición estamos seguros y reservar para más adelante el desarrollo de aquellas que todavía no sabemos bien en qué casilla van a estar mejor colocadas, y obrar en una u otra manera según se desarrollen los acontecimientos en uno u otro sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que el alfil
No estamos seguros todavía si va a estar mejor en F4, en E3 o incluso en G5 para clavar un posible caballo F6. Y lo mismo podría pasar con el caballo, porque alguien podría decir, bueno, es que el caballo sí que va a ir a C3, es la mejor casilla sin duda, pero es que tampoco sabemos si quizás antes nos interese, por ejemplo, jugar C4 para controlar mejor el centro y después sacar el caballo. Lo que sí está seguro, lo que está claro, es que la torre va a ir a E1 y por eso Capablanca comienza con esa jugada que sabe que le va a colocar la torre en la pieza correcta. De hecho aquí Marshall desplaza el caballo. Bueno, pues es una técnica bastante común, desplazar una pieza que está centralizada del rival. Capablanca lo retira a F3, desde donde puede apoyar este E5. Marshall continúa con alfil E7, vemos que tiene prisa por cerrar cuanto antes esta columna rey, que se podría abrir con mucha fuerza después de un E5 si, por ejemplo, caballo F6, E5, así que juega primero alfil E7. Capablanca ahora pues decide que va a sacar el caballo para explotar la debilidad de esa casilla D5. Vemos que el peón, al moverse a C5 para desalojar el otro caballo, ha dejado débil esa casilla y ahora Capablanca trata de ocuparla. Y Marshall pues cierra en cierto modo esa vía de acceso al caballo, lo abanica como habíamos visto en ese patrón con este peón de C6, pero al hacerlo también pues está cometiendo un pequeño error, y es que si bien el peón gana control de los puntos B5 y D5, pierde el del punto D6, que ahora va a quedar totalmente indefenso y va a constituirse en un auténtico objetivo militar para todas las piezas del blanco. De hecho, ahora aquí Capablanca hace una jugada muy sencilla, pero me parece muy instructiva y que todos, independientemente de nuestro nivel, deberíamos ser capaces de encontrar este tipo de jugadas. Así que es vuestro turno y jugáis con blancas. Bueno, pues la jugada de Capablanca, muy parecida a una que hemos visto ya de Blackburn en otra partida, es una jugada de ataque y desarrollo, alfil F4, una jugada muy sencilla, pero que todos tenemos que entender por qué es buena y lograr hacer en nuestras partidas. Estas jugadas no solamente nos desarrollan, sino que al crear una amenaza al rival, le obligan a tener que lidiar con ella y por tanto él no puede continuar con su desarrollo. Y este era el gran secreto de Morphy. Cuando parecía a veces que Morphy había movido 3 veces seguidas en la apertura porque sacaba muchísima ventaja de desarrollo al rival, era precisamente por esto, porque hacía jugadas de desarrollo que creaban problemas al rival. Y ahora, como vamos a ver aquí, Marshall no puede continuar desarrollando el caballo y enrocándose, sino que tiene que lidiar con esta amenaza y por ello tiene que perder un tiempo más. Y juega aquí este alfil E6. Y vamos a ver cómo poquito a poco el blanco va ganando cada vez más y más desarrollo y al final pues va a verse desbordado el negro. De hecho, Capablanca ahora aquí continúa con dama de 3, comunicando las torres, y tras caballo F6 completa un desarrollo perfectamente armónico con este torre a D1. Otra jugada muy bonita, pero muy sencilla, muy armónica, y fijaos, todas las piezas del blanco están jugando perfectamente, las dos torres en las columnas centrales, la dama bien colocada, no puede ser molestada por las piezas del negro, todas las piezas desarrolladas y centrando incluso el fuego de 3 de ellas que hacen sinergia sobre este punto D6, todo está ya perfecto para en un momento dado hacer una ruptura, en este caso E5, y desatar la fuerza de todas esas piezas. Además, ahora aquí el peón está atacado de tal manera que no puede ser defendido por medios normales y por eso, muy a su pesar, Marshall tuvo aquí que jugar D5. Y ahora es muy instructiva la forma en la que Capablanca continúa, porque no cae en las tentaciones más sencillas y logra identificar el verdadero punto débil de la posición del rival. Vamos a ver si lográis encontrar aquí la jugada de Capablanca. Bueno, pues Capablanca aquí no tiene prisa por abrir la posición con peón por peón, sino que se da cuenta que en realidad hay una pieza que está sujetando con pinzas, pero sujetando toda esta posición de las negras, y es este alfil de E6. Y por eso Capablanca juega aquí caballo E5, una jugada que ahora deja al negro en una situación muy difícil, porque por supuesto, con tanta desventaja de desarrollo, las negras no pueden permitirse perder otro tiempo retirando el alfil, por lo que tendrán que asumir su pérdida, y en cuanto lo hagan, van a quedar muy débiles todas las casillas blancas, como vamos a ver ahora. De hecho, Marshall aquí jugó D4 para tratar de mantener cerrada la posición, por lo menos por ahora, y Capablanca pues aprovecha esto para primero eliminar ese alfil con caballo por alfil, peón por, y ahora juega caballo A4. Marshall continúa con dama A5, y ahora Capablanca hace otra jugada muy instructiva, B3. Mi pregunta es, ¿cuál es la idea de Capablanca? Bueno, pues la idea de Capablanca es ni más ni menos que simplemente susurrar a ese caballo para volver a recolocarlo en la casilla
C4. Y fijaos que en ningún momento caballo B2 va a ser un problema por la posible pérdida del peón de A2, porque la dama quedaría totalmente descolocada, pero además en este caso incluso encerrada, porque no tendría casillas para volver al juego y sería capturada por la torre de las blancas. Así que un plan muy sencillo pero muy bueno de Capablanca para recolocar su caballo en una casilla en la que será muy fuerte, en este C4, donde será un auténtico caballo saurio, porque vemos que no hay ningún peón que pueda ya expulsarlo de esa casilla, y sobre todo las negras han perdido el alfil de casillas blancas y por lo tanto ya no podrán tampoco cambiar el alfil por el caballo, por lo que su única esperanza estaría en lograr cambiar el caballo por su propio caballo. Así que un plan posicional de las blancas en este tipo de estructuras sería lograr cambiar su alfil por el caballo de las negras, lo que dejaría en términos puros la lucha de este caballo bueno contra este alfil malo, ¿no? Bueno, aquí después de este B3 de Capablanca, las negras continuaron aquí con torre de 8 y Capablanca juega aquí ya caballo B2. Como digo, no preocupándose por ese dama 2 porque no es posible. Marshall aquí juega caballo H5 y Capablanca continúa aquí con alfil E5. Una jugada que bueno, pone de relieve un poquito lo precario de la posición de las negras, porque el caballo no parece que pueda estar muy a gusto en H5 y está ahora sujetando este peón de G7. Toda la posición del negro se está aguantando con pinzas y vamos a ver ahora cómo después de este enroque, caballo C4, dama B4, no había mejor casilla para esa dama. Ahora llega un pequeño ataque doble que ya hace que las negras vayan a tener que perder material. Jugáis con las blancas. Bueno, pues el ataque doble en este caso viene de mano de este dama H3 y vemos como ahora tanto el caballo como el peón, los dos en casillas blancas, muy instructivo que ha desaparecido ese alfil de casillas blancas y por lo tanto estas casillas son débiles y caen ahora bajo el ataque de la dama de las blancas. Por supuesto el negro decide salvar el caballo, pero después de ahora dama por E6 y torre F7 se encuentra con un segundo problema, y es que ahora Capablanca juega aquí una jugada muy fuerte, este G4, que hace que el negro ahora tenga que asumir una pérdida de material ya muy importante, porque el caballo no tiene buena casilla para volver al juego. Vemos que, por ejemplo, caballo F4 es totalmente imposible, porque alfil por F4 gana el caballo porque la torre está clavada, pero tampoco son mejores otras jugadas como caballo G7 o caballo F6. Por ejemplo, caballo F7 simplemente seguiría alfil por G7, porque vemos que la torre no puede capturar, la única jugada es rey por alfil, y ahora caballo E5 muestra los problemas de esta torre, que no se puede mover sin perder el alfil. Tampoco es mejor caballo F6, porque se seguiría de forma parecida. Después de alfil por F6 no se puede capturar con la torre que sigue clavada, así que alfil por F6 es la única casilla, pero ahora deja débil la casilla D6, por lo que aquí simplemente se seguiría con caballo D6, clavando ahora la torre, y al menos una calidad tendría que perder aquí Marshall. Por lo tanto, fiel a su estilo y viéndose perdido en esta posición, Marshall trató aquí de complicar las cosas y jugó alfil H4. Una jugada que lo que busca es tratar de entrar en F2 y, como digo, pues crear complicaciones. Una técnica que es bastante habitual cuando un jugador se ve en una posición perdida, porque aunque quizás objetivamente esta jugada sea peor que alguna de las otras posibilidades, sí que es más complejo, crea posibilidades y más chances de que el rival pueda errar. Pero vamos a ver que con Capablanca esto no iba a pasar. Y de hecho Capablanca calcula bien aquí y captura el caballo peón por, sabiendo que después de alfil por F2 en realidad únicamente quita el rey y no va a tener graves problemas, porque, como digo, calculó muy bien, pero tuvo que hacerlo correctamente, porque Marshall ahora, un jugador muy creativo, jugó este dama C3 con la terrible amenaza de dama F3 jaque mate. Así que mucho cuidado con no ir a ganar a la torre inmediatamente o pensar en peón por peón, porque esta amenaza es una amenaza muy muy seria. Así que si jugamos ahora aquí con blancas tenemos que lidiar con semejante amenaza. A ver qué se os ocurre. Bueno, pues Capablanca lo hizo de forma verdaderamente magistral, con una de las jugadas más bonitas que yo recuerdo haber visto al genio cubano. Y es que aquí Capablanca jugó nada más y nada menos que este torre E3. Fijaos qué jugada más bonita, porque coloca la torre en una posición en la que puede ser capturada
por hasta 3 piezas del rival, pero ninguna de ellas será suficiente para salvar aquí al negro. Peón por torre simplemente llevaría a mate inmediatamente después de torre por torre, porque vemos que la torre está clavada y no podría defender este jaque en la octava. Por supuesto, dama por torre también está fuera de lugar, porque simplemente caballo por ganaría la dama. Y nos quedaría por ver qué pasa si alfil por torre. ¿Cuál es el problema? Que ahora el alfil bloquea el jaque de la dama en F3 y ya no hay amenaza de mate. Y ahora entonces Capablanca tiene el tiempo que necesitaba para contraatacar. Y ahora aquí podría jugar peón por peón. Se está ganando la torre, por lo que peón por peón sería única. Y ahora aquí el contraataque del blanco es realmente eficaz después de este dama por. Es su única jugada este rey F8, y ahora aquí el contraataque de las blancas es muy fuerte. Se podría jugar aquí, por ejemplo, alfil de 6 jaque, de tal suerte que ahora no se puede hacer rey E8 por dama E6 y dama por E7 sería mate, así que aquí habría que entregar la torre, pero vemos que ahora la torre sigue amenazada por la dama y el caballo, y el negro sigue sin tener a su vez una amenaza que ofrecer ante semejante juego de las blancas, así que la posición aquí está totalmente perdida. Vamos a reconstruir un poco aquí la posición antes del momento clave, en el que, como digo, Capablanca jugó este torre E3, evitando la amenaza de dama F3 mate. Marshall, no obstante, continúa tratando de crear aquí complicaciones y juega dama por C2. Mucho cuidado que ahora se está comiendo la torre con jaque, por lo que tampoco podemos continuar con peón por peón. De momento hay que lidiar con esta amenaza de dama por D1, pero Capablanca lo hace simplemente con torre de D3. Vemos que ahora tiene a salvo todas estas piezas, las dos torres se defienden entre sí y no hay ahora una gran amenaza por parte de Marshall, que después de este dama E2 se encontró con que ahora Capablanca empieza a recolectar material. La fruta está madura y Capablanca empieza a recolectarla con este caballo de 6. Vemos que se amenaza la torre, por lo que aquí tuvo que entregar la calidad con torre por D6, pero tras alfil por D6. Ahora la posición es ya realmente desesperada. No obstante, Marshall encontró un último recurso, un último truquito, y es que jugó aquí alfil E1. Mucho cuidado, porque ahora aquí vuelve a establecer una amenaza de mate, dama F1. Sin embargo, Capablanca logró evitar también esa última amenaza de una forma espectacular. Vamos a ver aquí qué se os ocurre jugar con las blancas. Bueno, pues en estos primeros años de su carrera, Capablanca hacía gala de un cálculo muy preciso, y aquí vemos cómo lleva a cabo una de sus famosas pequeñas combinaciones. Y es que aquí simplemente jugó dama E8 jaque. Bueno, vemos que por supuesto no es posible cubrirse con la torre porque habría dama por F8 mate, así que la única jugada es rey G7, y ahora Capablanca remata con este pequeño aguijonazo H6 jaque. Por supuesto, rey F6 llevaría al mate después de este dama E5 jaque, así que habría que tomar, pero entonces, en ese caso, dama por F7 captura la torre y defiende el mate, con lo que la partida estaría totalmente perdida. Así que, viendo esto, Marshall, después de este H6, extendió la mano en signo de abandono y le dio la enhorabuena a Capablanca, porque acababa de ser la víctima de una gran partida del genio cubano. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba, es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas al canal y eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Seguro que encontrarás algo que te pueda ayudar a mejorar tu ajedrez. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este Círculo Ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.